Arratsaldeon deizuela denei, ongi etorriak izan zaitezte berriro ere arte romanikoko Arabako 6. jardunaldi hauetara. Eskerrak eman dizkizuet oraingoan ere bertaratu zareten guztiei, nola ez, eta eskerrik asko baita ere online jarraitzen gaituzten ikusle guztiei ere. Buenas tardes a todas y a todos. Os doy otra vez la bienvenida a una conferencia más de estas sextas jornadas de arte románico. Muchísimas gracias por acudir un día más a estas conferencias, ¿no? También quiero agradecer, por supuesto, a las personas que nos siguen por streaming a través de la plataforma de la universidad. Aprovecho para recordaros que si habéis faltado a alguna de las conferencias y tenéis interés en escucharlas, pues todas ellas están disponibles en EHU Televista, que es la página web de la Universidad del País Vasco, y también la de hoy estará disponible en varios días, en muy poquitos días. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de este ciclo de conferencias que hemos dedicado a estudiar el proceso de construcción de un templo románico, porque la conferencia de hoy ya es la penúltima. Todavía nos queda esta y otra más. Aunque de forma un poco desordenada, por razones de agenda, ya lo sabéis, ya lo estuvimos hablando, a lo largo de todas estas conferencias lo que hemos hablado es de cuáles son los pasos que se siguen para que una iglesia románica entre en funcionamiento. Entonces, desde la fundación, los materiales, la configuración simbólica del espacio, a través de todas las imágenes, a través de los textiles y de otras muchas cosas, ¿no? De todo lo necesario, pues hemos viendo cómo son esos pasos. Y por esta razón, hoy nos toca ya por fin, hablar del color, ¿no? De la relevancia que tenía la pintura en esta ordenación del espacio de una iglesia románica. No nos vamos a cansar nunca de insistir en que el románico no es ese arte desnudo y no es del color de la piedra, ¿no? El románico, como todos los estilos artísticos y de todas las épocas, pues también estaba llena de color y también estaba lleno de brillo. Y ese brillo y ese color despertaba los sentidos. Y para despertar los sentidos hace falta color. El románico, entonces, no fue ese románico despojado de color que tanto apreciamos hoy en día por esa supuesta pureza, ¿no? Que tanto nos gusta. Entonces, hoy vamos a mirar el románico con esa perspectiva histórica. Y esa perspectiva, esa mirada, tiene que ser a todo color. Entonces, nuestro invitado de hoy conoce en profundidad esa mirada histórica de colores, ¿no? Que debemos tener hacia el románico, pero también conoce esa otra mirada distorsionada del románico despojado que hemos heredado del siglo XIX. Por eso yo estoy segura de que la conferencia de hoy nos va a enriquecer mucho y, sobre todo, nos va a educar la mirada, que es lo más importante. Y para eso hoy tenemos a José Alberto Morais Morán, que es historiador del arte, es doctor europeo de Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de León. Y antes decía que el profesor Morais conoce bien estas dos miradas hacia el románico porque las líneas de investigación que trabaja así lo corroboran. Por una parte, tiene numerosas publicaciones en revistas científicas y libros, por supuesto, sobre la imagen del románico y sus fuentes en la antigüedad clásica. Es más, su tesis doctoral, un impecable trabajo de investigación defendido en la Universidad de León, pues fue precisamente sobre la pervivencia de la antigüedad en el arte medieval. Y con ello pues indagó sobre otro de los mitos arraigados en la historia del arte, no solo el románico ese puro, sino que es que hasta que llega el Renacimiento no se conoce el arte de la antigüedad romana, ¿no? Y eso pues sabemos que es totalmente falso. Y todo eso lo sabemos gracias a las investigaciones como las que hace el profesor Morais, entre otros. Y su otra gran línea de investigación es la arquitectura y el arte neomedieval, de tal manera que trabaja sobre las restauraciones que se hicieron en el siglo XIX de todas esas obras medievales que conocemos, también sobre el expolio de las obras medievales, sobre la percepción que se tenía de la Edad Media en esta época, que es la que hemos heredado, y también sobre las razones y las formas de ese neomedievalismo y de ese historicismo. Y todo esto lo hace poniendo un pie en otro continente, porque buena parte de esta producción científica referida a este tema lo hace en Chile, concretamente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Allí ha vivido varios años, allí estaba cuando le invitamos a darnos una conferencia, ¿verdad? Esta conferencia, y tuvimos que retrasar su intervención, queríamos que fuera en febrero, pero tuvimos que atrasarlo hasta abril porque teníamos que esperar a que volviera de Chile. Bueno, pues he destacado estas dos líneas de investigación de otras que tiene, ¿vale? Pero he querido solamente destacar estas dos para subrayar otra vez que la conferencia de hoy, dedicada a las artes del color, nos debe abrir los ojos, porque el profesor Morais mira el románico como fue, a color, ¿no? Con los colores, pero también conoce cómo es esa mirada distorsionada que hemos heredado del siglo XIX, que es sin color.
Entonces, por esta razón y por todas estas cosas que he dicho de su currículum, pues yo creo que es la persona más adecuada para hablarnos de esa piel de colores que tenían las iglesias románicas. Muchísimas gracias, profesor Morais, por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte aquí y te agradecemos mucho que nos hayas hecho un hueco en tu agenda, que sabemos que es más que apretada. Te doy la palabra. Gracias. Gracias por la presentación, Aichane, y bueno, por la invitación. También a Ricardo y particularmente a todos ustedes, a la Asociación Alavesa por el Arte Románico. Gracias por estar aquí esta tarde para escucharme. Hablaba que mi estancia como estaba en enero en Chile, que igual se desordenó la cosa, pero estamos al final están al final de estas jornadas. Al final es cuando se pinta, porque como todo el mundo sabe, si nosotros estamos en casa y pintamos de blanco el salón, pero nos ponemos a hacer otra obra, se nos mancha rápido. Entonces, el final es la pintura. Como todos ustedes saben, todas las iglesias medievales estuvieron pintadas, todas. Cuando se acababa la iglesia, pues imagínense cómo los maestros canteros estaban acabando el trabajo, rematando las cornisas, los pequeños detalles, trabajaban en los capiteles, hacían las inscripciones. Cuando el arquitecto ya había cumplido todo su contrato, los carpinteros están rematando los tejados. La iglesia ya parece que está a punto de terminarse, y es ahí cuando empiezan a trabajar los pintores, cuando todo ya está terminado. Puede haber casos particulares donde este proceso no sea así, pero por lo general y por la lógica, por los colores que se pueden dañar, es cuando en ese último momento se colocaba la piel, la dermis, la epidermis, como una piel que es la última piel, esa última piel que cubre todos los muros, como si fuese una piel de color. Esa pintura mural en forma de piel, casi como si fuese un pergamino que va abrazando los muros de piedra. Todos los edificios medievales estuvieron pintados. Honorio de Othon, que fue un clérigo, como saben, que murió en 1153, pleno siglo XII, en su obra de Gemma Animae, habló y dijo: la pintura tiene tres funciones. Se hace por tres razones. Primero, porque es la literatura de los laicos. Segundo, porque sirve para adornar la casa con belleza. Y tercero, porque permite traer a la memoria la vida de los antepasados. Los autores del XII hablan de la pintura, pero también en esta conferencia voy a estar dando marcha atrás siempre, porque voy a hablar de muchísimas obras anteriores que permiten comprender el románico. No podemos entender el románico sin comprender lo que ocurrió antes. Isidoro de Sevilla, cuyas reliquias descansan en la iglesia de San Isidoro en León, en sus etimologías, que todos conocen, habló de la ficción de la pintura. Dijo: la pintura es una imagen que refleja la forma de un objeto cualquiera y una vez vista queda reducida al recuerdo. Ahora bien, se dice que la pintura es casi una ilusión, un efecto, una imagen figurada no real. Desde los primeros siglos del cristianismo, como vemos aquí en el conjunto de Dura Europos, todos los muros de los edificios estaban pintados. Fíjense en esta imagen. Este conjunto de Dura Europos está en esta ciudad fundada por los griegos en el 300 a.C., en la actual Siria, cerca de Alepo y cerca del río Éufrates. Fíjense cómo se conservan todos estos murales, que luego han sido extraídos a estrapo, es decir, se han estrapado, se han arrancado de las paredes. Vamos a hablar continuamente de esto y para que se conserven, ¿no?, en otros lugares, en el museo. Pero fíjense en lo impresionante de este conjunto, donde verdaderamente ya, a pesar de que tiene una función de sinagoga, ya se reconocen algunos de los temas más relevantes. Temas del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Isaac o Moisés, la zarza ardiendo, la imagen del Arca de la Alianza. Los edificios como este, de Dura Europos, que se ha datado nada más y nada menos que en el siglo II después de Cristo, estaban íntegramente pintados. Recuerda mucho la distribución de escenas que vamos a ver en las iglesias románicas. La pintura es una piel sensible, claro, es una piel que es el elemento más sensible del cuerpo. Es un elemento tan sensible que va a ser el que rápidamente se destruya por incendios, por humedades. Pero, claro,
esto ha provocado que desde los primeros momentos del mundo medieval no conservemos obras. Esto va a ser uno de los grandes problemas. A ver, ¿qué obras, qué pinturas conocemos del primer cristianismo en el ámbito propiamente hispano? Desde Siria vayamos a algo que nos resulta más familiar, ¿no? La vieja Hispania. En el año 400 existe una normativa conciliar en el ámbito de la península ibérica, el concilio de Iliberis, Elvira, cerca de la actual Granada. Es importantísimo lo que señalan las fuentes litúrgicas. Dice que no se hagan pinturas sobre los muros de las iglesias. Cuidado, porque aquí hay una élite muy conservadora que está siguiendo a rajatabla los preceptos bíblicos, donde se expresa que no se hagan imágenes sagradas que puedan ser o que lleven a la idolatría. No se está prohibiendo que se pinten los muros, pero lo que sí que se está prohibiendo es que se utilicen esas imágenes de una manera idolátrica. De tal manera que vemos cómo la cosa en los primeros siglos del cristianismo no va a ser fácil en la península ibérica. La gran pregunta es cuando vemos este mapa, que ahí aparecen las regiones de la Lusitania, la Tarraconensis, la Bética, con los principales núcleos del cristianismo desde el siglo IV, desde el siglo V. Tarraco, Astúrica Augusta, la actual Astorga, en la provincia de León, o Emérita, Mérida. Cuando vemos este triángulo con los focos del primer cristianismo, nos tenemos que preguntar qué es lo que ha quedado de todo eso, es decir, ¿qué pintura existe antes del románico? Bueno, pues la cuestión no es fácil. No conservamos conjuntos pintados, pero quiero mencionar otro tipo de pintura, que es otro tipo de pintura u otra piel, que es aquella que está realizada con materiales como la piedra, es decir, los mosaicos. Hacer mosaicos es pintar las paredes o los suelos con teselas de vidrio, teselas de color. No es la misma técnica, pero verdaderamente tenemos que imaginar esta iglesia, este diseño que están viendo. Fíjense. Es la iglesia o la Basílica de Santa María del Camí en Mallorca. Es un edificio que fue descubierto en el año 1833, en el siglo XIX. Justo cuando fue descubierto y los arqueólogos hicieron un grabado de todo el suelo, bueno, pocos tiempos después, como ha estudiado la doctora Milagros Guardiapons, la iglesia fue derruida, hasta el punto que no quedó nada del mosaico. Se han vuelto a hacer excavaciones y no ha aparecido nada, salvo teselas, es decir, arrasado por completo. Bien, este conjunto se ha datado en el siglo V, y vemos cómo las imágenes inundan todo el suelo de la iglesia. Como pueden ver ahí, estamos ya en el románico, a pesar de que estamos en el siglo IV. Aparecen, si hacemos un zoom, la iconografía de Eva y Adán en medio del paraíso, que se están cubriendo las vergüenzas, y además las inscripciones, como en el románico, no dejan lugar a dudas. Adán y Eva. Vemos cómo aparecen los animales o, por ejemplo, vemos que también aparece una iconografía que narra la historia de José, los ismaelitas, y que todos aparecen identificados por las inscripciones. Ya saben ustedes que las inscripciones, las llamados tituli o explanaciones, es decir, una especie de explicación de lo que son las escenas, esto va a heredarlo también el románico. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo aparecen los ismaelitas en la parte baja, o en la parte de arriba se lee claramente Iudas. Es decir, era un conjunto excepcional que lamentablemente se ha perdido por completo. Para imaginar cómo las iglesias estaban pintadas en la Edad Media inicial, tenemos que recurrir a los mosaicos. Todos conocerán el gran mausoleo de Cencelles en Tarragona, un edificio que también se ha datado entre el siglo IV y V. Fíjense, la enorme cúpula estaba íntegramente pintada, pero pintada con piedra, pintada con mosaico. Ahí las escenas, como si se tratase de un sarcófago en mosaico, es decir, en forma de friso, aparecen y se identifican, por ejemplo, aunque están muy dañados, aparecen Daniel en el foso de los leones, o en el otro lado, en la otra imagen, se ve a los jóvenes en el horno de Babilonia. Lo que quiero decir es que las iglesias estuvieron pintadas con colores, sin duda, en los muros, y hoy solo podemos imaginar cómo era aquella pintura a través de los mosaicos, porque se ha perdido. Si volvemos al mapa del origen del cristianismo, me interesa muchísimo, siempre que explico el románico, ir para atrás, porque primero, son cosas que nunca se estudian, no se ven, no se les presta mucha atención, pero son la clave para entender cómo funciona el románico. En este mapa aparece marcado claramente 3 epicentros. 1, Tarraco; 2, Emérita; y 3, Astúrica, Astorga. Como ustedes saben,
Cipriano de Cartago, en su famosa carta, mencionaba ya en el siglo III las primeras diócesis o las más importantes de la península ibérica, y eran estas. La que me interesa a mí particularmente es Astorga. Pero verdaderamente cuando tenemos que remitirnos a esos conjuntos, los primeros conjuntos pintados, tenemos que ir a estas áreas más orientales, vinculadas al ámbito de la Tarraconensis o Tarraco. Por ejemplo, lo que están viendo en pantalla, Égara, la actual Tarrasa, contó con varios templos que configuraron una topografía muy compleja. Estuvo formado por una residencia episcopal con una capilla dedicada a los santos Justo y Pastor, luego, junto a la Catedral de Santa María, con dos espacios diferenciados, el baptisterio a los pies y, y al norte de la catedral se levantó una iglesia funeraria dedicada a San Miguel. Me interesa particularmente porque, por uno, pongo el acento en lo que hay detrás, es decir, lo que hay antes del románico, porque nos ayuda a comprender el arte de los siglos XI y XII, y segundo, porque también hay nuevas investigaciones y quiero explicar un poco las nuevas investigaciones que se están haciendo. El doctor Carles Sánchez Márquez, por ejemplo, ha investigado recientemente este gran conjunto, este ábside pintado. El estado actual, muy vaído y desvanecido, ya no refleja los colores pintados ni los brillos, ya no hay matices. Pero si hacemos los calcos que se hacen con las nuevas tecnologías, un barrido, se ve perfectamente la iconografía que estamos viendo. Para algunos autores, como Milagros Guardia Pons o el doctor Carles Mancho, estas pinturas podrían datarse en el siglo IX, época carolingia. Sin embargo, las investigaciones más recientes del citado doctor Sánchez Márquez, a través de los análisis arqueológicos y químicos de los murales, le dan ya una cronología del siglo VI. Esto es importantísimo. Tenemos en la península ibérica conjuntos desde el siglo VI, donde aparece un ciclo totalmente desarrollado con la imagen de la majestad en el centro. Es importante porque la inscripción aún se lee en manuel, en la parte del nimbo, arriba. Es interesante también cómo aparecen también las cortes angélicas y lo que ha llamado bastante la atención, bueno, es una especie de imagen que fusiona dos fuentes textuales. Por una parte la ascensión de Cristo y otra la visión de Ezequiel. Ahí ven las ruedas de fuego. Es interesante porque todos los investigadores que se han dedicado a este ábside románico, bueno, los que se dediquen a arte prerrománico me tirarán una piedra. Porque claro, ya lo estoy metiendo dentro del románico, pero es que cualquiera que lo vea y lo imagine entiende que el mundo medieval no entiende de etiquetas, no entiende de visigodo, románico, prerrománico, gótico, ¿qué va? Esto es todo un continuum. Estos hombres románicos que se sienten herederos de Roma, romanel románico. En Terrassa aparecen 4 ángeles que sostienen la mandorla de Cristo, que asciende al cielo, al cosmos, como si fuese un basileus celeste. Es muy, muy, muy importante ver o cómo los investigadores han relacionado esto con qué obras artísticas. Pues la mayoría recurre al mundo copto, el mundo copto y el mundo egipcio. El norte de África fue fundamental para el origen del arte cristiano en la península ibérica. Por ejemplo, se ha comparado las pinturas con este ábside, el Kubet al-Haha, de las pinturas donde ven en el ábside una representación también de la figura de la majestad con los ángeles. O, por ejemplo, también aparecen imágenes como las del monasterio de San Apolo del Bauit. Fíjense, estamos en pinturas ábsides que se datan en el siglo VI y que ya tienen el esquema de los ábsides románicos, según los vamos a conocer. Es decir, la imagen de la majestad, Pantocrátor, a veces sustituido por María, con 2 niveles, y en las partes bajas, a modo de friso, aparecen los apóstoles. Es que estamos ante un ábside catalán. Es muy interesante, o al menos desde el punto de vista de la distribución. Es interesante, sobre todo, observar, además, cómo, para el caso de Terrassa, ya los investigadores más potentes y eruditos del mundo medieval, como por ejemplo André Grabar, se preocuparon de estos apóstoles, de estas figuras. Bueno, si se fijan, están con un gesto un poco raro, que es llevándose la mano a la boca. Aquí ha habido mucho debate. Desde tiempos antiguos se decía que los apóstoles estaban mandando callar, o una especie de silencio, ¿no? Se hacían, bueno, por resumir la cuestión, ese silencio cósmico, silencio de 30 minutos, que dicen los textos bíblicos.
Ese silencio aparecería por el gesto de llevarse el dedo a la boca. Sin embargo, las investigaciones más recientes que he mencionado de Sánchez Márquez defienden que se trata de una imagen que representa a los apóstoles cantando, y lo compara, como pueden ver ahí, con la capilla número 28 del monasterio del Bauhuit, donde aparecen las figuras. Aquí las pinturas se han perdido, pero las conocemos gracias a una acuarela que realizó un autor del siglo XIX. Según el investigador, se trata de personajes que cantan los salmos con un gesto similar al de Terrassa, que llevan la mano a la boca a modo de sordina y que con el otro codo hacen resonar el sonido con el cráneo. Por lo tipo, este tipo de maneras de cantar, donde se utiliza el cráneo como resonancia y la mano, bueno, yo intenté incrustar el sonido, pero no me dio tiempo. No sé hacerlo con la boca, pero imagínense lo habrán visto en algunos momentos, ¿no? Como hacen el vibrato y hacen vibrar con la mano. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo el norte de África está en las comunidades cristianas del primer medievo. Venga, ahora vamos a otro sitio. Un día de lluvia, claro, en Oviedo, pues sol poco. Un día de lluvia del año 1912. Por allí estaba un joven en ese momento llamado Fortunato de Selgas, que asesorado nada más y nada menos que por Vicente Lampérez y Romea, se puso a mirar esos muros, buscaba el color, buscaba el románico, a pesar de que estamos en el prerrománico. Esta iglesia asturiana de Oviedo, como todos conocen, es San Julián de los Prados, conocida como Santullano. En estas fotos viejas no vemos nada, pero ellos, sabios, intuyeron que bajo esos muros de cal que se estaban cayendo había un ciclo pictórico. El templo de Santullano, como saben, fue realizado en época del rey Alfonso II. Es prerrománico, del siglo IX, pero para mí es como románico. Bueno, no lo sé, pero tiene muchos puntos en común. Lo que quiero trazarles es que la pintura del románico no nació como un champiñón, sino que tiene un heredero, que es el arte que se había realizado en todos estos territorios. Fíjense, Magín Berenguer, un artista e historiador asturiano, y el arqueólogo celebérrimo Edmund Schlunk publicarían Pintura prerrománica asturiana, donde el artista Berenguer hizo una acuarela, un libro que es una joya, donde imaginó las lagunas y restituyó los colores. Como ven, toda la iglesia estaba decorada. Aquí verdaderamente se ve la fragilidad, ¿no? Y lo que nos ha permitido, lo que permiten los análisis de estos autores o permitió en los años 50, es reconstruir el programa pintado más extenso que se conserva en toda la Europa prerrománica, ese de Oviedo. Y además con una iconografía complejísima. Este libro, están viendo las acuarelas de Berenguer del año 57. Es un libro muy antiguo, pero como los libros antiguos está lleno de sabiduría. Pero las nuevas tecnologías nos permiten avanzar. La Nueva España, que es el diario de Asturias, como saben, realizó un proyecto que se llamaba Viaje a Santullano. Ahí están viendo la iglesia. Es una iglesia con un gran arco, todos los muros están pintados, pero gracias a las nuevas tecnologías podemos hacer y jugar con la magia de la restitución, darle el brillo que estas imágenes perdieron. Fíjense los colores de este edificio que estaba íntegramente pintado. Los zócalos imitan las crustas del mundo antiguo y todo se llena de microarquitecturas, de pabellones. Los reconstructores informáticos, que como pueden ver han hecho una maravilla, asesorados, claro, por los grandes historiadores del arte. César García de Castro Valdés, del Museo Arqueológico de Oviedo, trabajando para asesorar la reconstitución y restitución de estas pinturas. Son pinturas que, como ven, decoraban y ornaban todos los rincones y además siempre están en continuo diálogo con el mundo antiguo, dialogando con las arquitecturas pintadas de los grandes edificios de la primera cristiandad. Además de los templetes que aparecen, siempre abiertos con cortinas, donde se ven otros templetes interiores. Bueno, esto es uno de los grandes temas del arte medieval español que aquí ni voy a tocar tan siquiera. Presento las imágenes, tiro la piedra y me escapo, porque lo han discutido muchísimo por la calidad que tiene. Si se fijan, lo más interesante es que en todo el conjunto de la iglesia de Alfonso II el Casto no tiene ni una sola imagen figurada.
Esto es largo, pero no voy a entrar ahí, porque si no, lo que nos interesa son como los niveles de color van jugando con lo ficticio, los arcos pintados, pero también con los arcos construidos, mientras que en las partes superiores vemos la decoración de casetones o esta especie de templetes. Estos templetes algunos autores los relacionaron con la pintura pompeyana, ¿no? Por estas arquitecturas. Y finalmente, en la parte alta, el principal elemento, ¿no? La cruz gemmada, esta cruz que algunos investigadores vincularon con el Gólgota, pero las investigaciones recientes de García de Castro Valdés han buscado o han defendido, han visto en ella un signo de redención. El prerrománico es el románico. Los pintores o las experiencias del románico tienen que estar fundamentadas en lo que estaba pasando en estas iglesias anteriores. Como saben, en este conjunto del prerrománico asturiano, bueno, esto del románico y el prerrománico, el románico se lo inventó Gerville en el siglo XIX, el término. Entonces no se diferenciaba ni románico ni prerrománico. Esto, claro, como los historiadores tenemos que tener siempre cajitas donde meter nuestras cositas con etiquetas, pues por eso hay estas distinciones, pero todo es un periodo medieval. Fíjense en este templo. Este templo, el pobre dice, bueno, tampoco es muy interesante por fuera. Es la antigua iglesia de Santa María, que hoy se conoce como San Miguel, de Lillo, en el Monte Naranco, una iglesia ya vinculada al rey Ramiro. Como saben perfectamente, es una zona muy problemática, tanto por el agua y, bueno, habrán visto recientemente incluso los incendios. Es una zona muy compleja, lo que provocó el desplome, la destrucción de uno de los principales edificios que, por supuesto, también sabemos que estuvo pintado. Se trata de un edificio, este es el estado actual que vemos, pero que al desplomarse prácticamente los diferentes tramos de nave, en el románico se le añadió esta pequeña cabecera muy humilde con todas las piedras que sobraban. Pero las reconstrucciones digitales permiten imaginar cómo era ese gran edificio. Fíjense, una cabecera de testero recto con 3 santuarios, pero que desde el punto de vista de la construcción era muchísimo más extenso y complejo. Todas las bóvedas de San Miguel de Lillo estaban pintadas igualmente. Como novedad, ya lo vieron Schlunk y Berenguer, en San Miguel de Lillo aparece la figura humana. Y es interesante porque aparece, como podemos ver aquí, entronizada y colocada con un personaje que parece asistirle. Uno de los fragmentos más conocidos de San Miguel de Lillo es este. Ahí vemos el calco realizado por Berenguer. Es un personaje que parece que toca el laúd o un instrumento de cuerda. Se ha vinculado a algunos investigadores, como Sabine Noack Halley, lo vinculó con las imágenes del Apocalipsis tocando los instrumentos. Bueno, esto está muy deteriorado. Lo que quiero que se fijen es en ese rostro. El rostro es un rostro muy esquemático, las figuras son muy expresivas, con los ojos muy abiertos, las manos grandes. Avanzamos en la pintura y avanzamos hacia lo que es la cuna de la pintura románica. Lo que están viendo en pantalla no es otra cosa que un beato. En España se pintaba por todos lados. Muros, se pintaba en el suelo con piedras y se pintaban los libros. Las preguntas son muchas. ¿Los clérigos que pintan los libros son los que pintan los murales? Sí, y a veces no. ¿Los clérigos que trabajan en los scriptoria son los que pintan las paredes? Sí, y a veces no. Este beato fue elaborado en Tábara, la actual Zamora. Se llama Beato de Tábara, claro. Se conserva en el Archivo Histórico Nacional y está muy dañado. Fíjense en la imagen. Una torre. Vemos la torre con los sillares totalmente pintados. Las paredes de los edificios románicos estaban pintadas con colores muy fuertes. Y abajo, unos personajes. Se acabaron las campanas, sí. ¿Por qué tocan las campanas? Es una de las grandes imágenes debatidas. ¿Por qué tocan esas campanas? Vemos en la imagen cómo abajo un personaje coge las cuerdas y está haciéndolas sonar.
El debate puede ser hasta pasado mañana. Quizás celebran el fin del códice, un momento muy importante para un monasterio. Quizás es un oficio litúrgico. Suenan los grillos debajo. Sonaban los grillos. Este códice fue pintado por estos dos personajes. Están con sus instrumentos de pintura, el cálamo, pintando códices. Y sabemos cómo se llaman porque lo dicen las inscripciones arriba. Senior y Emeterius. Ubi Emeterius. Aquí está Emeterius. Senior y Emeterius. Y además, bueno, es que estos beatos son maravillosos porque son casi como el telediario de las 9 de la noche o la revista Hola. Nos dan todos los detalles de la vida. Y dice... Ahí se lee fatigatus, claro, están cansados de la dura tarea. Están los pobres ahí encorvados durante meses para pintar. Este códice representa, según los investigadores, la primera imagen de un scriptorium románico, donde están trabajando los códices. Todo el mundo puede imaginar que desde los monasterios salen colores, salen materiales, llegan artistas, se van, etc. Conservamos códices importantísimos que son la base de la pintura románica. Este fue pintado en León, en el Beato de San Miguel de Escalada, un edificio prerrománico, pero que, desgraciadamente, se encuentra hoy en Nueva York, en la Morgan Library. Ya saben que los libros son los elementos que más viajan. Pero bueno, esto es muy interesante porque si viajan los libros y los pergaminos, viajan las imágenes y viajan los colores. En el románico debía ser una circulación muy interesante. Conservamos en este códice la parte final del libro. Esto, el colofón, en el folio 293, donde el pintor escribe su vida. Bueno, su vida. Nos da datos. Dice, bueno, este es el conjunto de textos de colofones más importantes que hay en el arte medieval europeo. No hay otros conjuntos que dé tantas noticias. Fíjense lo que dice. Bienaventurado aquel cuerpo que yace en un sarcófago en el claustro y que deseó ver terminado este códice y encuadernado. Alguien ha muerto y no ha podido terminar la obra. Fue Magio, ese era el nombre. Sacerdote y monje. Esto está escrito por puño y letra en el año 979. Sacerdote y monje, ilustre maestro, miniaturista y pintor. Abandonó el trabajo que había comenzado y partió para la eternidad de Cristo en la festividad de San Fausto el tercer día antes de los idus, es decir, el 13 de mayo. Y como esto es una crónica de la vida social del momento, bueno, lo digo así un poco porque sí, pero, o sea, nos transmite... Para la codicología es básico. Entonces yo, Emeterio, formado por mi maestro, Magio, nos está explicando perfectamente cómo funcionan los talleres. Cuando quisieron terminar el códice para el Altísimo Señor, me llamaron y lo emprendí. Es decir, que continuó con la obra después de que su maestro había fallecido. Trabajé desde las calendas de mayo hasta el 6º día de las calendas de agosto y completé el códice en toda su verdad. Que sea digno de ser coronado con Cristo. Amén. Y luego dice, oh torre de Tábara, alta y de piedra, el primer sitio donde yo, Emeterio, llegué y me incliné durante 3 meses y con todas mis potencias manejé el pincel. Se terminó el códice el día 6º de las calendas de agosto, es decir, el 27 de julio, por eso le sonaban los grillos. Este pobre Emeterio debía estar en ese momento bastante sofocado del calor de Zamora. Ahí a todo sol, a las 15, dice en la hora nona, aproximadamente a las 15 horas. Es interesantísimo porque nos da detalles que si no, no podríamos saber de cómo trabajan los pintores. Solo falta decir que le habían dado un poco de chorizo o un poco de pan con jamón para comer. Bien, el color está en todos estos manuscritos. Son la base para el románico, las cenefas. Por ejemplo, Magio, este pintor que no sabemos nada, sabemos estas noticias, pero fue un revolucionario. Dicen los investigadores expertos en codicología que que de su mano salieron los primeros códices que se conservan en territorio hispano que hace miniaturas a doble página, es decir, 2 páginas
continuas. Esto es una revolución para la codicología del medievo. O, por ejemplo, Maggio está utilizando estas franjas de color que serán claves en el románico. ¿Quién pinta? ¿Quién pinta las paredes? ¿Son los de los códices? ¿Quiénes fueron los pintores de los murales de San Juan de la Peña? ¿Quiénes son los que pintaron el Panteón de San Isidoro de León y los del Taúl? ¿Quién pintó la sala capitular de Sigena? Todos los expertos han recurrido a los manuscritos, por lo tanto tenemos que ver que hay intercambios. Cuando has mezclado el color carne y con él llenado los rostros y las partes desnudas de las figuras, mezcla con él verde tierra y rojo y pon un poco de vermellón y prepara el color sombra para la carne. Con este puedes delimitar las cejas y los ojos, las aletas de la nariz y la boca, la barbilla y los huecos alrededor de las aletas de la nariz y las sienes. Y también puedes hacer las líneas de la frente y el cuello y las curvas de la cara, el relieve de las manos y los pies y todas las partes que están separadas delimitadas en la figura. Luego mezcla color negro con un poco de blanco. Este color se llama gris oscuro. Con él rellena las pupilas de los ojos. Añade a él un poco más de blanco y pinta los ojos a ambos lados. Entre este color y la pupila aplica blanco claro e intégralo con agua. Afina el pincel con el agua. Afina el pincel con el agua. Vamos muy lejos, lejos de España, lejos de León, lejos de Pamplona, lejos de Santiago de Compostela. Un presbítero nacido posiblemente en torno al año 1070 escribió en Krukenbu, Alemania, un tratado, un recetario que se llama, titulado Schedulei diversante, conocido para nosotros como las diversas artes, donde a modo de recetario nos va dando las composiciones o los pasos que tiene que seguir un pintor. Y habla de otro tipo de técnicas. También da trucos como un libro de instrucciones para ver cómo se trabaja el metal, el marfil. Es muy interesante. Afina el pincel con el agua. No lejos de Krukenburg se levanta este monasterio, en Alemania Central, Dahlem. Parece que fue fundado en el año 1000 y hoy está destruido. Este conjunto monástico fue excavado y apareció la iglesia, como ven ahí, y un cementerio. Ahí están viendo el templo y también ven todos los cuerpos que aparecieron. Bueno, pues parece ser lo habitual, ¿no? En algunos monasterios aparecen los cuerpos, en este caso femeninos, de una comunidad monástica femenina. Una investigadora de la Universidad de York, Anita Radini, llamó la atención sobre ese cuerpo que está marcado ahí en verde. Salió en toda la prensa, seguro que lo recuerdan. Dijo que era una rareza el cuerpo de esa mujer, o una parte del cuerpo de esa mujer. El estudio forense de ese cuerpo calculó que era la mujer de en torno a 45 y 60 años. Eso es la edad que debía tener. Analizaron la extraña pigmentación dental de la mandíbula de este cadáver. Cito a Mónica Tromp, otra de las investigadoras del Instituto Max Planck. Cito: fue una verdadera sorpresa ver cómo, a medida que el cálculo se disolvía, este liberaba cientos de pequeñas partículas azules, como el lápiz en polvo. Descubrimos el pigmento azul en el cálculo dental por accidente. En realidad estábamos realizando un estudio dietéctico y buscábamos granos de almidón y polen. Una vez que lo encontramos, tratamos de identificar lo que era y luego lo que significaba. Basándonos en la distribución del pigmento en la boca, concluimos que lo más probable era que esta mujer estuviese pintando una y otra vez, utilizando pigmento y lamiendo el extremo del pincel mientras pintaba, hasta el punto que las partículas acabaron incrustadas dentro de las piezas dentarias. Pintaron clérigos y pintaron mujeres. Pintaron clérigos y suores, hermanas, laicos, artesanos, monjas y abadesas. Porque no llego nunca al románico, pero la famosa En del Beato de Gerona. Imaginemos Europa circulando, ¿no? Caminando. Como no puedo hablar de toda la pintura románica de todos los lugares, voy a elegir 3 vías.
tres caminos. Tres caminos que explican la llegada a la península ibérica de diferentes filiaciones, artistas. A la península ibérica llegaron artistas, sobre todo al área oriental de la marca hispánica, el condado de Barcelona, Pirineos, vinculados con el ámbito italiano, especialmente con la Lombardía. Por lo tanto, Italia e Hispania. En un segundo camino, claramente, también podemos hablar de relaciones entre las zonas del Poitou y el contexto propiamente hispano, donde detectamos una segunda vía, Francia y España. Y también, por no centrarnos solo en esto y abrir un poco el espectro, una tercera vía muy específica, especial, muy interesante de pintores que circulan, habla de las relaciones entre Inglaterra y el contexto propiamente peninsular. Esto es lo que vamos a tratar, tres caminos, porque si no, no había manera de ordenar esto. Como saben, estamos, por lo tanto, en un viaje de artistas que circulan por toda Europa y que seguían utilizando las vías de peregrinación, por ejemplo. Para el caso de Italia, vayamos con esa primera vía. Por ejemplo, si alguien quiere profundizar, a mí siempre me gusta dar las notas bibliográficas. Y encima estos son unos volúmenes maravillosos porque tienen unas fotografías y unas reconstrucciones 3D que son espectaculares. Son los volúmenes de la colección Atlante Percorsi Visivi de María Andaloro y Serena Romano, dos de las investigadoras más importantes de pintura románica en Italia. Tienen dos volúmenes, la pintura cristiana del mundo prerrománico, podemos decir, y luego Riforma y Tradizione, que es el románico en sentido estricto, la pintura de los siglos XI y XII. Estas investigadoras han remarcado que todos los edificios estuvieron pintados. Estuvo pintado San Pedro el Vaticano, pero desgraciadamente lo hemos perdido por su destrucción. Las pinturas dominaban los muros de San Juan de Letrán. Santa María Maggiore, las grandes basílicas romanas estaban pintadas. Y aquí estamos viendo los murales inferiores de la iglesia de San Clemente, cerca del Coliseo. Es decir, Italia fue verdaderamente un campo muy importante de la pintura románica. Yo, bueno, como es todo gigantesco y hay muchísimas, hablo de las que conozco un pelinín. Bueno, no conozco mucho lo de Italia, pero en torno al año 1100 se está ejecutando esta maravillosa obra cumbre del arte románico. Bueno, fíjense qué colores. Ya con esto pues, se puede terminar la conferencia porque es tan impactante la imagen. Sant'Angelo in Formis, en Campania. Esta iglesia, como ven, tiene una planta basilical muy simple, de tradición paleocristiana. Todo fue pintado por el encargo del abad Desiderio de Montecassino. Desiderio que aparece aquí, justo en uno de los laterales del ábside. Aparece, bueno, ahí no sé si se llega a ver la inscripción en la parte de arriba, abad, el abad, con la inscripción, lo que está haciendo es donar una maqueta a los altares, es decir, la propia iglesia pintada. El abad Desiderio de Montecassino manda construir todo este magnífico templo y, desde luego, selecciona a los pintores. Es interesante porque todos los muros despliegan un sistema de, podemos decir, cuadrícula, de cuadrados, como si fuesen rollos de pergamino que se van extendiendo por los muros y que, sin duda, los investigadores dicen, María Andaloro, por ejemplo, que está inspirado en San Pedro del Vaticano, las grandes basílicas romanas. De hecho, también se ha hablado de dónde venían estos artistas. Si se fijan en el magnífico ábside con la figura del tetramorfos y sobre todo la majestad entronizada portando el libro, los tonos azules y, fíjense, es una obra cumbre del románico, el poder que tiene el color, el gesto, la propia expresividad, los matices que se hacen en el rostro. Se ha debatido de dónde trajo Desiderio a los artistas y los investigadores creen que pudieron llegar o conocer por lo menos todos los manuscritos del arte bizantino del momento. Es decir, estamos hablando de corrientes internacionales que van por el Mediterráneo. Los pintores circulan por toda Italia, desde Sicilia a Campania y de allí a este conjunto, que también lo tengo que mencionar, se conserva en la catedral de Anagni, en el Lazio. Y lo pongo porque a alguno le recordará una cosa que voy a tratar mejor, que es el Panteón de San Isidoro de León. Aunque el Panteón de León no es una cripta, pero bueno, vean que la distribución recuerda.
Estamos con pintores verdaderamente relevantes que utilizan muchísimo las tonalidades azules, que tienen y que heredan para las orlas, por ejemplo, y las iconografías, toda la pintura de tradición propiamente romana. Cuando digo romana, digo cristiana romana, de las basílicas romanas. Los investigadores, los expertos, desde los clásicos, por ejemplo, Joan Sureda, todos recordarán el libro clásico de la pintura románica, que es un clásico que se lee en clase o que está en las librerías, porque es una de las obras más conocidas. Hasta los investigadores más actuales, y creo que aquí tuvieron la suerte de escuchar al profesor Manuel Castiñeiras hablando sobre escultura, uno de los mejores conocedores de la pintura románica catalana, han diseccionado la personalidad del llamado maestro de Pedret. Nada sabemos sobre este maestro, no sabemos ni tan siquiera su nombre, no tenemos ningún dato. Lo que sí sabemos es que conocía muy bien la tradición bizantina. Y de hecho, los investigadores creen que fue un pintor en continuo contacto con el mundo lombardo. Los análisis químicos que se han hecho de las pinturas, del propio cascarón del ábside donde estaba la Majestad, aunque estaba muy perdida, hablan de la utilización de colores azules, el color amarillo, los hematíes para el rojo. Bueno, lo más interesante es que todas estas pinturas, como saben, fueron extrapadas y llevadas al MNAC, al Museo Nacional de Arte de Cataluña, para protegerlas, que es donde está hoy. Lo que me interesa particularmente es que en la parte baja aparece del ábside una... Como saben, bueno, la distribución es siempre la misma. En la parte del cascarón aparece la Majestad, a veces María. En la parte baja aparecen los personajes, a veces la propia María, o los profetas, o los apóstoles. Depende de la distribución. Mientras que en las partes bajas, como ven aquí, imita zócalos a la romana, o a veces se incluyen los textiles, telas pintadas. Me interesa particularmente esta figura, precisamente por la inscripción que tiene arriba, donde se lee Cia Comitessa. El pintor está representando el retrato de la comitente, la que paga. Fíjense que no tiene nimbo, no es una santa, es una persona que posiblemente pagó, financió, es la promotora, es la condesa Llucia de Pallars, esposa de Artau I de Pallars, y que se hizo cargo del gobierno del condado cuando murió su marido entre los años 1081 y 1090. Aparece como un personaje devoto, pío, con una de las candelas en la mano. Es la donante, es la patrocinadora. Un retrato de una comitente de las artes, pintado. Desde luego, en el contexto catalán, los célebres ábsides del Taül son, como podemos decir, casi la joya del oriente peninsular. Porque, claro, la otra joya del occidente ya la trataré. Pero es interesante, sobre todo, bueno, los trabajos de Milagros Guardiapons, es una catedrática de la Universidad de Barcelona, que ha creado un grupo que lleva trabajando muchísimos años, el grupo Ars Picta. Los interesados pueden googlearlo y allí tienen un catálogo gigantesco de pinturas con fichas y con la iconografía, donde se puede ver los tipos de pintura. Sabemos cuándo se pintó el ábside del Taül, ¿no? Con su majestas y con el tetramorfos, con esas líneas de color. Lo sabemos por la inscripción. Fue el templo consagrado por el obispo Ramón de Bobastro el 10 de diciembre de 1123. Como pueden ver, el ábside destaca sobre todo por la monumentalidad de la figura del Pantocrátor, la presencia del color azul, del alfa y la omega, el tetramorfos, y particularmente es interesante cómo en la parte baja aparecen pues, los elementos en forma de arcuaciones con las imágenes clásicas, y en el otro lado vemos cómo se ha sustituido la imagen de la Majestad por María con los magos, es decir, la Epifanía. Según las investigaciones de los expertos en pintura catalana, un taller activo en la zona de los Pirineos llegó hasta los confines más occidentales y pudo ejecutar este magnífico templo. Bueno, como ven, intento crear como redes para que vean que los artistas seguramente están circulando y que los investigadores, aunque no sabemos ni cómo se llamaban los artistas, posiblemente desde los Pirineos se están desplazando hacia la actual Castilla. La iglesia de San Baudilio de Berlanga fue una iglesia espectacular y hoy es el gran drama del patrimonio medieval español, perdida
prácticamente. Los murales fueron arrancados, extrapados y hoy se conservan en el Prado de Madrid, Fine Arts de Boston, Indianápolis, Cincinnati y The Cloister en Nueva York. Es decir, la diáspora de las pinturas que nunca más volverán a decorar los muros. Ahí se ven las lagunas. Es una pérdida irremediable del patrimonio, un edificio único, como saben, ¿no? También por la estructura arquitectónica. Nos tenemos que conformar con las restituciones cromáticas 3D, donde vemos cómo todo el edificio fue decorado en diferentes niveles, textiles en las partes bajas o simulaciones de zócalos. Unas escenas de cacería en las partes centrales, ahí ven, por ejemplo, el elefante encastillado, la caza del oso, la caza del ciervo, la utilización de elementos que simulan textiles o, por ejemplo, los meandros de la tradición clásica. Las reconstrucciones 3D de estas pinturas nos revelan todo su color, hoy perdido, porque como todas estas piezas están cada una en un museo, con la representación de la Última Cena. Fue un tema muy querido por los artistas del románico, como veremos, ¿no? La Última Cena. Otro de los caminos, aparte de Italia y península ibérica, Italia, Pirineos, Maestro de Pedret, el Duero, San Baudilio de Berlanga, otra vía fue la que conectó el norte de la península ibérica con pintores procedentes de Francia. Las investigaciones de Janine Weisstein, la obra clásica del 78, ¿no? el fresco románico, la ruta de Santiago, esta investigadora, una obra clave, publicó un libro que era en francés, la fresco románico, la ruta de Santiago de Tours a León, se titulaba el libro. Fue pionero. Y, junto con las investigaciones más actuales de Gloria Fernández Somoza, que publicó un libro que se llama La pintura románica en el Poitou, Aragón y Cataluña. Es decir, tenemos conjuntos pictóricos en el norte de la península ibérica que tienen que conectarse con el ámbito francés. En Francia se conservan conjuntos gigantescos, muy bien datados y con un desarrollo espectacular, como las bóvedas de la iglesia de Saint-Savin-sur-Gartempe, donde parece que fue pintado entre el año 1090 y 1120, es decir, que entre las primeras décadas del siglo XII está ocurriendo todo esto. Es interesante porque se identifican claramente las escenas clásicas, el Génesis, Antiguo Testamento, Adán y Eva, o por ejemplo la imagen del arca, ¿no? El arca de Noé, que en colores que tienden a las tonalidades tierra, a los ocres, a estos colores más amarillentos. Los investigadores creen que están circulando artistas por el Camino de Santiago y que desde las zonas del Poitou, Poitiers, etc., están llegando a otros lugares. Por ejemplo, así se ha entendido por sus vinculaciones con el Poitou las pinturas de San Julián y Santa Basilisa, hoy conservadas en Jaca, donde verdaderamente se ve un despliegue totalmente inusitado de iconografía. Bueno, sí, no puedo explicarlo porque no tengo mucho tiempo, pero fíjense cómo la distribución recuerda claramente a Sant'Angelo Informis, es decir, son fórmulas que se están desarrollando con la figura de la mandorla en el centro y las escenas de la crucifixión en la parte baja, con la figura de Cristo crucificado y los dos ladrones. Es interesante también esa imagen. De hecho, estas pinturas, junto con las de San Juan de la Peña, que son las que vemos y que están dedicadas a un ciclo hagiográfico de los santos Cosme y Damián, que se lee perfectamente el nombre de los santos a través del titulus, es interesante porque se han conectado, todos los investigadores la relacionan con estas de Bercé-la-Ville, de Borgoña. Bueno, como conclusión, lo que sí que podemos saber es que existe otra línea donde los artistas viajan hacia Hispania. No todo es esto. Lamentablemente tenemos grandes pérdidas. Antes hablaba de la piel se quema, la piel le cae un poco de aceite y desaparece. Imaginen todas estas iglesias con velas, inciensos, incendios, humedades. Un edificio menos conocido, y por eso lo proyecto, es San Pelayo de Perazancas. Por si alguien pasa por Palencia, tiene que parar y buscar la llave en la señora cerca del bar del pueblo, que la presta y se puede ver. La ermita de San Pelayo de Perazancas es muy desconocida y sus murales están muy dañados. Como pueden ver, se han perdido
Lo que sí sabemos es que el templo, que tiene una inscripción, fue patrocinado o construido por un abad llamado Pelayo en el año 1076 y alude también al rey Alfonso VI de León. Es interesante porque cuando en los años 20 se sacaron todas las capas de cal, apareció lo que estamos viendo, un fresco muy fino y que además estaba muy bien trabajado, con punzones, con reglas, se ven muy bien las líneas del compás. Y además se ve también cómo en el lúcido fresco se lanzaban las cuerdas para hacer las líneas. Todo esto habla de un conjunto de primera calidad, pero que lamentablemente está muy perdido, como pueden ver. Lo que sí sabemos es que en el cascarón del ábside se ubicaba la Majestad, ahí se ve como porta el libro, con ángeles, y es muy interesante cómo en el nivel inferior aparecerían los apóstoles. Todo esto con colores como el blanco, colores ocres, que también se vinculan con el área del Poitou. Sin embargo, bueno, pues esto actualmente, fíjense, fruto de la humedad y de todo esto que les señalo, la obra está prácticamente perdida. Otro drama de la pintura que sin duda es el arte más frágil. Las partes bajas del ábside de la ermita de San Pelayo de Perazancas tienen, como se puede ver ahí en la imagen, o muestran las personificaciones de los meses. Es muy interesante porque otra vez vamos a ver cómo el tema va a ser muy querido por los artistas románicos. Ahí estamos viendo la cosecha, donde estas dos figuras aparecen, bueno, la representación de las labores humanas en los 12 meses. Son pinturas que, como digo, han sido relacionadas con el contexto propiamente francés. Bueno, si hablamos de las joyas del Oriente, también del Occidente. Todos saben que este edificio es muy difícil en 2 minutos que tengo, o 5 más para no aburrir. Saben que la iglesia de San Isidoro en 1063 recibe las reliquias del santo hispalense y que los monarcas Fernando I de León y Sancha patrocinan un cementerio regio y a partir de ese momento la dinastía, las mujeres, la dinastía femenina es la que se encarga de las artes, las dóminas del infantazgo, son las que financian y construyen este complejo. El Panteón de San Isidro de León fue pintado íntegramente con escenas de la infancia de Cristo, desde la Natividad a la Anunciación de los Pastores. Sin duda, una de las obras cumbre del románico hispano. Los investigadores aún debaten por qué se dedica en una bóveda. La Natividad está en un rincón y, en cambio, la Anunciación de los Pastores se despliega, como podemos ver aquí, en toda su monumentalidad, con detalles anecdóticos, como el pastor que le da de comer al animal, o el ángel que irrumpe y que aprovecha la arista de la bóveda para darle mayor canon. Es interesante, bueno, Angelus a Pastores, como lo Explanatio lo deja claro. Además, los detalles anecdóticos, mientras que otros temas muy importantes de la vida de Cristo aparecen en segundo plano. También se han relacionado con talleres vinculados con el ámbito francés por el uso del dibujo, casi caligráfico, fíjense en los vegetales, o por ejemplo también los colores ocres, que tienen mucha relevancia. En la matanza de los inocentes, cómo los artistas captan este momento intentando utilizar también las arquitecturas, o como en la bóveda central se desarrolla la Última Cena. A los pintores de San Isidro les gustaba muchísimo las microarquitecturas y las representan continuamente, ¿no? Con la figura de Cristo enmarcado por este elemento, y además utilizan elementos mnemotécnicos que anuncian lo que ocurrirá en escenas posteriores, como por ejemplo la iconografía del gallo, gallus, que alude a lo que vendrá, ¿no? La negación, con la figura del gallo en la Última Cena. El final del ciclo no podía ser otro que este. Se ubica en el muro, bueno, si lo ven en la imagen que he explicado anteriormente, en esta, no se llega a ver. Está en este muro, sabemos por la documentación histórica que la tumba del rey Fernando I estaba colocado aquí junto con la de la reina Sancha, es decir, a los pies del crucificado. De hecho, arriba aparecen los temas clásicos, el sol, la luna. Esto no tiene tiene mucha importancia, pero me interesa particularmente la parte baja, donde aparecen dos personajes. Él ha perdido la cabeza, pero se lee la inscripción Fredenandus Rex.
mientras que ella originariamente tendría otra, Sancia Regina, acompañado por la pedisecua, la mujer que porta la jofaina como atendiendo a la reina. Son el rey y la reina los patrocinadores de todo el conjunto pictórico. Ahí vemos un detalle donde se lee Fredenando Rex, también ciertamente dañado. El tema final del Panteón de San Isidoro, para no extender más la conferencia y acercarme a la última parte que intentaré tocar, es precisamente el caso de la Majestad, ¿no? Con este bello tetramorfos que interesa particularmente porque tiene un elemento que ha sido muy analizado. Bueno, cuando se hace la visita a San Isidoro y aparecen los libros, el clásico calendario, ¿no? Bueno, están las estaciones, los meses y sus actividades agrícolas. Enero, febrero, marzo, hasta el mes de... Ahí aparece octubre, ¿no? Recolectando para darle de comer al cerdo. En noviembre, cerca de San Martín, lo que se hace es darle un buen machetazo al cerdo, que va a ir a la olla y se va a comer en diciembre. December, el anciano que calienta los pies al fuego en tiempo de Navidad. No son las escenas del año porque sí. No es que los pintores de San Isidoro les encante retratar la vida cotidiana. Son los tiempos bajo la ley de Dios. Porque el Pantocrátor es un cronócrator que domina más allá, domina todos los tiempos. El cosmológico, por eso está en la mandorla, pero también el tiempo humano, el de las labores. De ahí la representación de este famoso calendario. Bueno, como no quiero extenderme más, no explico. Hace pocos años aparecieron en San Martín de Mondoñedo una serie de pinturas que han sido restauradas y que las proyecto simplemente por aportar algunas novedades. Quien vaya durante este verano a Galicia y visite este magnífico edificio podrá ver las recientes pinturas restauradas, también investigadas por el profesor Manuel Castiñeiras. Como pueden ver, son temas que por los colores se pueden vincular con esta línea francesa, donde aparecen los tres magos o la Assumptae Maria Caelum, la asunción de María a los cielos. También son murales los gallegos que han perdido muchísimo por la humedad, obviamente, imagínense en Galicia. Pongo esta comparativa porque estamos ante artistas que están circulando por la misma vía. Para terminar esta conferencia, en 5 minutos, tengo que hablar de la otra vía. Es una vía muy compleja que tengo que mencionar, porque si no, no queda cerrado. Hay vida más allá del año 1200. Es decir, cuando el románico parece que llega a su fin, surge más románico y de mucha calidad. Lo que están viendo aquí es el esquema que les muestro. Refleja una de las problemáticas más importantes del final del románico. A mí me interesa mucho esto. Parece que es románico, no se sabe, está en el medio. Es lo que algunos autores como Louis Chodecki o Kitzinger, Alain Brandenburg y más recientemente Laurent Terrier definieron como el llamado arte 1200. Es decir, ahí al final del románico pasa algo. Intentaron investigar qué es lo que pasaba. Como saben, es un periodo muy complejo donde todo el Mediterráneo está en ebullición. Se están creando pinturas en Chipre, en Grecia, en Macedonia. Se están creando los grandes mosaicos en oro en Cefalú y Monreale por monarcas como Ruggiero II. Ruggiero II, casado nada más y nada menos que con Elvira de León, la hija de Alfonso VI, para que vean dónde llegan las políticas matrimoniales del Reino de León por estas fechas. Es un periodo muy, muy complejo donde sabemos que las cortes van a financiar obras artísticas, especialmente en el contexto, 1, del ámbito siciliano con los ducados normandos, 2, en la propia Normandía, con la presencia de la familia en Aquitania Plantagenet, que es el donde quería llegar, que no llegó nunca, y 3, el control que tienen estas familias del mundo inglés. Esto, que lo metemos todo en una batidora, va a gestar un movimiento artístico, una estética muy particular del final desde el románico. La mayoría de los investigadores la meten en el románico, pero se desarrolla desde 1180 hasta 1200, 1230, es decir, ya en plena época gótica el románico sobrevive. En Inglaterra se van a crear manuscritos muy relevantes, como esta hoja Morgan de la Library de Nueva York, que refleja muy bien lo que es el último románico en pintura. Unos colores fuertes, unos textiles muy trabajados, unas orlas muy complejas,
vemos cómo las figuras tienen un canon alargadísimo ya y que empiezan a actuar de una manera muy natural. Esa es la palabra. A finales del románico, en el llamado estilo 1200, por influencia del mundo bizantino, por influencia de Grecia, Chipre, Malta, Italia, Sicilia, Cefalú, Monreale, Rávena, Aquitania e Inglaterra, y todo eso, que es una coctelera, surgen estas formas. Sabemos que Leonor de Aquitania y Enrique II, así como sus hijos, van a patrocinar las obras artísticas, sobre todo del color, la pintura, los mosaicos, telas, vidrieras. Los primeros, Leonor y Enrique II, desde Inglaterra, y desde Sajonia, Matilde y Enrique de León. Otra de las hijas de la pareja, doña Juana, fue esposa de Guillermo II, y ya en España la llegada de la princesa Leonor de Plantagenet, que todos conocen, a Castilla, para casarse con Alfonso VIII. Todo esto acaba haciendo una red, una maraña gigantesca que explica la llegada de artistas desde los lugares más insospechados. La pintura es como una piel. Cuando se quema, rápido desaparece. Lo que estamos viendo en pantalla, como bien pueden reconocer, es lo que queda de la sala capitular de Sigena. Aquí está el famoso dibujo de Carderera, donde nos da la imagen de cómo pudo ser aquel color y la suntuosidad de este espacio. La reina Constanza y la hija mayor del rey Alfonso II contrajo nupcias con el rey Federico II de Sicilia, y entonces el arte sículo-normando entra en escena. Este espacio que ven aquí y que fue totalmente destruido antes del estallido de la Guerra Civil, expoliado, incendiado, muy controvertido, sale muchísimo en la prensa precisamente por el problema legal que existe. Saben que la pintura se conserva hoy en el Manac de Barcelona. La sala capitular fue pintada íntegramente. Aquí vemos el monasterio de Santa María de Sigena y, como pueden observar, sabemos que este espacio, que marco aquí en amarillo, ocupó una dimensión bastante considerable. Los investigadores dicen que en las pinturas maltrechas, porque han perdido todo el color, están vaídas ya, de Sigena, se dan cita Sicilia, Palermo, Cefalù, la Puglia, la Campania, Salerno, Anagni, Rávena, Milán, Poitiers, Winchester, Canterbury, Burgos, León, Compostela. Las artes de la pintura no tienen límite. Cuando vemos cómo los artesanos extrapan y sacan esos paños para llevarlos a Barcelona, donde hoy se exponen, lo que se descubre es verdaderamente una pintura románica de primer calibre que ha recuperado la naturaleza. Aquí está latiendo el mundo bizantino a través del Mediterráneo, a través de Sicilia y a través del mundo inglés. Las investigaciones de Dulce Ocón Alonso, por ejemplo, o también el reciente artículo del profesor Castiñeiras. Hemos perdido, como todos saben, en las pinturas de Sigena lo más relevante, que es el color. Las técnicas de reconstrucción digital hoy permiten hacer esto. Y poder imaginar cómo eran esos colores de los manuscritos que se llevaron desde el pergamino a los muros. Lamentablemente el ciclo, como saben, hoy en las imágenes que se tomaron, las fotografías que se tomaron antes de su expoliación, demuestran la enorme riqueza. El viaje que hemos realizado, bueno, ahí ven las escenas de Sigena, Antiguo y Nuevo Testamento, con escenas de la creación. No me interesa tanto la iconografía, sino que vean la calidad. O sea, el dibujo, el sentimiento melancólico de María. Hay en la mirada un nuevo mundo de naturalismo que habla de la llegada del gótico, pero con fórmulas que aún recuerdan al románico, como el tratamiento del dibujo muy grueso, que parece casi una vidriera. Hemos recorrido Italia, casi Francia, el Camino de Santiago. En algún momento pensé introducir pinturas del mundo a la vez, pero dije, ¿para qué voy yo a decir ahí?
Si yo, primero, seguro que ustedes han visitado todos los templos, se los conocen perfectamente, digo, no puede ser. Digo, tendré que hablar de las pocas cosas que conozco y sobre todo otros temas, porque me parecía, no me sentí valiente. Dije, no voy a meter yo porque seguro que meto la pata. Vean esta imagen para terminar. El románico no solo es románico, es prerrománico, es visigodo, es prerrománico asturiano, es arte del siglo X, es arte paleocristiano. El fin, así, bueno, queda bonito para terminar, la omega. Bueno, no, porque es muy apocalíptico, espero que el fin no sea apocalíptico. Los pintores afilan el pincel con la saliva. Están encorvados sobre sus manuscritos trabajando. Es un códice del año 960 que se conserva en San Isidoro de León. Bajo la omega se lee claramente Florentius y Sancius. Arriba se ven los nombres. Es muy interesante cómo alzan sus copas y brindan. Brindan satisfechos por el trabajo. Beben vino para celebrar el fin de un largo viaje que debía suponer para estos artistas, que es el de pintar. Aquí no tocan las campanas de alegría, sino que se beben un vino. Bueno, pues Florentius y Sancius son pocos de los nombres de los cientos de clérigos y laicos que debieron pintar nuestras iglesias románicas y de los que desgraciadamente no tenemos casi noticias. Bueno, con esta imagen del fin llegamos al final del viaje. Muchas gracias por haberme escuchado hoy. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, José Alberto. Ha sido una conferencia fantástica. Bueno, fantástica gracias. Y deliciosa. ¿Sí? Muchas gracias. Podíamos estar una hora más, ¿verdad? Escuchando y viendo todas estas pinturas. Bueno, pues como viene siendo habitual, vamos a abrir un turno de preguntas. Podéis aprovechar para preguntar lo que queráis saber, alguna curiosidad o hacer algún comentario también. Tenéis que aprovechar que tenemos aquí un experto de primera calidad también con nosotros y con nosotras. He dejado mi correo electrónico ahí por si alguien quiere anotarlo, por si alguien necesita alguna imagen o alguien esté interesado en algún tema particular, que siempre surge esto, pues me escribe un correo y le puedo enviar la imagen o algo de bibliografía si se me ocurre en relación con los múltiples temas que hemos tocado. Muy generoso. Ahora te vamos a escribir todos igual, ¿eh? Bueno, igual te llega una oleada. Espero que todos no, pero bueno, algunos sí, todos es mucho. Bueno, yo sí quiero preguntar algo antes de que alguien más se anime. Esto siempre decimos, ¿no? En la presentación también he querido decir que no nos cansaremos de decir que todas las iglesias estaban pintadas y todo eso. Nos has demostrado además que son pinturas de primera calidad, que son estupendas, nos encanta verlas, pero ¿por qué todavía existe ese mito del románico, ese desnudo puro? ¿Y por qué, sobre todo, por qué gusta tanto ese románico que está tan desnudo, teniendo estas pinturas delante? El principal factor es la sensibilidad de este material, es decir, la escultura soporta más. Y claro, los códices estuvieron muy protegidos, algunos en las bibliotecas. En el caso de los murales estaban expuestos a las velas, inciensos, etc. El problema fundamental, como bien saben, es que a partir del siglo XIX determinado sector de la restauración entiende que por la ausencia de pinturas deben arrancarse todos esos encalados y al arrancar los encalados, no existían las técnicas de restauración, se llevaron también las capas más internas.
Afortunadamente, por ejemplo, en Santullano o en otros edificios no se metieron los restauradores del siglo XIX, ¿no? Porque hubiera provocado la destrucción de las mismas. Ocurre un poco, es un fenómeno parecido al de la estatuaria griega y romana. Cuando Winkelmann en sus estudios alaba el carácter níveo del Augusto de Prima Porta o del Hércules Farnese del Museo Arqueológico de Nápoles, no se estaba enterando, obviamente, porque no hay las técnicas de análisis de pigmentos y de partículas, que esas esculturas del Partenón estaban pintadas con unos colores además muy fuertes. Por eso se ha generado ese mito, ¿no? Por la pérdida, porque cuando visitamos los edificios medievales lo más habitual es que los muros estén desnudos. Hoy esto todo ha cambiado, ¿no? Cuando nada más, bueno, no, los edificios, los responsables de los edificios están deseando meter mano y quitar capas de cal para ver si aparece algún vestigio. Por ejemplo, el caso de Mondoñedo, que son además pinturas que aparecieron recientemente, no sé si 2013, 14, es decir, que hace poco. O sea que si alguna iglesia medieval por ahí conserva aún sus encalados, que no los pique. Por ejemplo, apareció en el 2006 en El Bierzo, en León, otra iglesia que seguro que conocen por alguna foto, porque el pueblo está colocado en un enclave muy espectacular que se llama Santiago de Peñalba. Es una iglesia que tiene una arquería doble de herradura. Al quitarle los encalados apareció, si Santullano tiene el conjunto más extenso de pintura del 9, Peñalba tiene el más extenso del 10. Son motivos muy interesantes, no figurativos, pero es otro tema. Pero bueno, aún puede aparecer más pintura en algún momento. Ojalá. Ojalá. No, pero mejor ahora, por el micro. Sí, bueno, la magnífica conferencia se ha hablado de los templos. No hemos hablado de, bueno, no has hablado, perdón, por la edad, de tuteo, no has hablado de los claustros que tienen esos magníficos artesonados. Y bueno, yo soy una enamorada de los claustros. La semana pasada, por ejemplo, estuve una vez más en Santo Domingo de Silos. ¿Qué pasaba en los claustros y en las salas capitulares anexas? Claustros y salas capitulares estaban totalmente pintadas igualmente. La escultura de capiteles, precisamente al estar a la intemperie, se ha perdido íntegramente. En Silos hay algunos estudios donde se han visto pequeños ecos, recuerdos de utilización de colores tierra en algunas partes. Lo que pasa que el gran problema de esas esculturas, sobre todo de capiteles que dan al exterior, es la pérdida total de la policromía. En el caso, por ejemplo, de la catedral de Monreale, en Italia, se han documentado por análisis de partículas de pigmentos la policromía de los fustes de las columnas, imitando o remarcando y haciendo más potentes los veteados del mármol, por ejemplo. En el caso de la península ibérica no se conserva ningún fragmento ni ninguna pintura en claustro que revele cómo estaba decorada la escultura. En el caso de las salas capitulares, de la misma manera, estaban totalmente pintadas. Hay un factor desgraciado, que es el continuo uso de las salas capitulares. Es decir, eran espacios que habitualmente se encalaban, pero además, conozco un poco mejor las noticias de la Baja Edad Media, cada año. Entonces esto provoca que cuando, por ejemplo, el caso que mejor conozco, en San Isidoro de León sabemos que existía un pequeño ciclo posiblemente dedicado a la infancia de Cristo en la sala capitular, posiblemente de cronología 1180-1200, pero esto aparece como una mención y no queda ni rastro allí. Es que son zonas de mucho uso, porque en la parte alta de un ábside no es de uso, pero un claustro de uso diario. De ahí la pérdida. Ojalá supiésemos, por imaginar, estoy imaginando el claustro de Silos con ciclos en las paredes que complementan y hacen más complejo lo que se está diciendo en las esculturas, por ejemplo. Bueno, pero esto me lo estoy inventando ahora, sobre la marcha, que no tengo ninguna prueba. Es un sueño ese, ¿no? Sí, claro, el sueño de que todo el edificio se convierte
en un único, ¿no? La escultura, los textiles, las vidrieras, las pinturas desde el claustro, los capiteles esculpidos. Pero así sería. Ojalá. Bueno, sí, era así, claro. Era así, lo que pasa que siempre se ha perdido alguna parte. Claro, por allí otra pregunta. Hola, ¿se me oye? Sí, se oye, sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia, impresionante, realmente impresionante. Ahora mejor, ¿no? Bueno, sí. Sí. Gracias. Sobre todo las imágenes. Te quería preguntar una pregunta, pero ya con el último comentario sobre los encalados, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, en relación con los encalados, ¿qué necesidad había de encalar cada año? Porque bien cada década, cada 50 años, lo entiendo, pero... Eso mira, si estuviese mi abuela aquí sentada, te lo respondería genial. Porque la he visto encalar cada verano las paredes de su casa y las de su bodega para que estuviesen bien blancas. Entonces, imagínate en edificios que están sufriendo porque tienen afluencia masiva de ceremonias litúrgicas que se celebran a todas horas, todos los días, no como ahora que todas nuestras iglesias románicas generalmente tienen culto una vez, con suerte, una vez a la semana, con suerte. Entonces el uso provocaba que se tuviese que hacer limpieza. Hay otro factor, aparte de lo de limpiar los muros, que para eso se les da la cal, para que el edificio... Además es que lo recuerdo perfectamente cuando saneaba la bodega, es que quedaba un olor a limpio, que disfrazaba también el olor a humedad, etcétera, etcétera. El segundo factor que te iba a decir, y se me acaba de olvidar, pensando en la bodega de mi abuela... tiene que ver con otro factor que no pensamos, que es la moda. La moda es así. La moda pasa, todo pasa. La moda es terrible. Unas escenas pictóricas de este calibre, de románicas, en 1200 o 1230 están totalmente desfasadas y se destruyen. Da igual que sea la imagen de Cristo, no se destruye ni se pica, pero se coloca un nuevo enlúcido y se llama al artista de época gótica para que pinte una obra conforme al nuevo estilo. Porque, bueno, todos conocen perfectamente las esculturas románicas en madera en Éric Laval y en el ámbito catalán, y tenemos también en el contexto leonés alguna que aparecen hoy enterradas dentro del templo, esculturas románicas que por desfasadas se entierran, no se destruyen, sino que se hacen desaparecer de la vista, y por eso encalar o repintar en lenguajes góticos. Muchas gracias. Claro, pero eso es el primer verano. O el primer verano, es una broma. Eso es la primera capa. De hecho, recuerdo perfectamente, pero si es que yo he encalado una pared externa, porque como no, ahora no viene al caso, pero una pared externa que he encalado, había que darle muchas capas para que cogiese. Pero imagínese si con que se encale una vez al año, cuando nos llega el siglo XVI, nos llega un volumen pictórico de unos cuantos centímetros, claro, que ha protegido, por ejemplo, las de Santiago de Peñalba, en el Bierzo, que las ha protegido. Tenías otra pregunta, me parece, ¿verdad? Sí. La segunda pregunta es la que le iba a plantear inicialmente, ahora mejor. Y es más hipotética, quizás demasiado hipotética. Sobre todo las pinturas murales imitan ya sea cortinajes o mármoles, en cualquier caso, materiales más caros y más lujosos que la propia pintura mural. Y más difíciles de conseguir, sobre todo en el contexto medieval hispano, y sí, sobre todo en el contexto medieval hispano, pensando en todo el arte de los mosaicos bizantinos. Entonces, mi pregunta es completamente hipotética, pero si, por ejemplo, en San Julián de los Prados, precisamente, si el rey Alfonso hubiese tenido recursos para contratar artistas bizantinos y recubrir toda la iglesia con mosaicos o con mármoles al estilo ya de tradición puramente romano, ¿no? Tardorromano. ¿Tú crees que se hubiese usado la pintura mural? O sea, la pintura mural
la pregunta es si la pintura mural no deja de ser, sobre todo en la tarda antigüedad y en el alto medievo, un sustituto que pretende imitar materiales más lujosos. Ahora te voy a responder a la gallega, gracias a ti. Te voy a responder a la gallega porque como vengo casi del Finisterre, pues a la gallega, con una pregunta. ¿Tú crees que cuando visitas las villas de Pompeya o cuando visitas la villa de Poppeana en Oplontis, todas las paredes pintadas es porque los artesanos no tenían acceso al mármol? Sí la tenían, claro que la tenían. Imagínese Pompeya, si lo sorbara mármol por todos lados. Existe una tradición prestigiosa del arte de la pintura. El mundo medieval sabe de ese carácter prestigioso de pintar, porque pintar es un acto que está vinculado no a un ejercicio de artesanía, sino a veces a un oficio que te vincula con Dios. Ahí están los escribas. Por eso, esto explica por qué la mayor parte de los datos que tenemos son de escribas, miniaturistas que pintan en códices. Es interesante y esto daría para mucho reflexionar. ¿Por qué no tenemos nombres apenas de arquitectos y sí tenemos de estos miniaturistas o pintores de códices? No obstante, en el caso de las artes medievales, se entremezclan elementos como las varias técnicas. En el caso de Santullano, por poner un caso, se están reutilizando mármoles en la parte del altar. Ahí hay reutilizadas 2 pilastras marmóreas de cronología anterior. En el caso, por hablar un poco universal, ¿no?, del mundo medieval, el otro día en la mezquita de Córdoba, en la zona del Mihrab, toda llena de mármoles, hay franjas pintadas. Es decir, los pintores, los artistas no tienen esta distinción que podemos tener hoy tan clara de, bueno, voy a utilizar el mármol o tal. Y también tiene otra condición, y es que no se considera la pintura como un arte pobre. Al contrario, se utiliza, fíjate, viene del mundo romano, ¿no?, que es la pintura considerada como un revestimiento lujosísimo. Hola, buenas. Uno de los colores que más me llama la atención siempre es el azul. Uy, sí. Claro, se atribuye al lapislázuli, pero realmente había tanto. No. Entonces, ¿cómo se conseguía ese azul? Sí. Si se fija, al hablar del caso de los... Es que tendría que proyectarlo, ¿no?, para que se vea. Se ha estudiado muchísimo cómo en un primer momento, durante el siglo XIX y también durante el siglo XX, se consideraba ese color azul como un color tomado del lapislázuli. El lapislázuli, generalmente en época medieval, es un material preciadísimo que procede de canteras de Afganistán. Las otras canteras de lapislázuli más importantes que hay en el mundo están en Chile, con lo cual para nuestra Edad Media no vienen de Chile. Todo el color azul que se está utilizando en la zona de los Pirineos es de un derivado que se consigue a través de un mineral que estaba buscando aquí el nombre, azurita, pero azurita, pero le dan otro calificativo también. Es un mineral que tiene una tonalidad azul y que sale en beta. Entonces lo que hacen es sacarlo, extraerlo de esa beta, machacarlo y luego aglutinarlo o con huevo, con yema de huevo, por ejemplo, para conseguir esa tonalidad azul. Es decir, es un sustituto, no es lapislázuli. ¿Y el azul vegetal también? El que se hacía con la hierba pastel, eso era mucho más débil. En el caso, ¿Eso también se utilizaba o no? ¿O eso es más tarde? Es más tardío. Yo lo que he leído del color azul prácticamente en todo el periodo medieval, que donde se utiliza más es en la zona del Pirineo, porque no aparece ese color azul, por ejemplo, en el Panteón de San Isidoro. Es interesante porque son artistas que están trabajando con diferentes recetas y que no conocen ese mineral. O si lo conocen, no lo están aplicando porque no pueden acceder a él desde León, entiendo. La zona del Pirineo utiliza la azurita, un derivado, no es lapislázuli.
Tenía por aquí apuntado el artículo por si tenía interés del autor y todo, pero no lo encuentro ahora. Y mi memoria no da para más. Es interesante lo de los materiales, porque claro, el empleo de unos materiales u otros nos dan una idea también de las vías comerciales que existían, ¿no? Y viendo que, por ejemplo, en cuanto a modelos formales, el arte románico es muy global, bueno, global, europeo, quiere decir, ¿no? El mismo modelo circula por toda Europa y se puede encontrar en cualquier iglesia, ¿no? Cristiana de cualquier parte de Europa. Luego ya en el gótico ya los modelos se reducen un poquito, ¿no? Siempre se dice que después de la peste negra, como ahora los confinaron, y claro, luego ya las relaciones se cortaron y luego ya reemprendió, pero de otra forma, ¿no? Sin embargo, el románico es muy global. A ver, es que el románico es lo mejor del mundo, porque es que cuando pensamos en esos viajes, es que yo alucino, cada vez que lees cosas que no sabes, dices, a ver, se hizo un estudio, Alicia Perea, una de las investigadoras especialistas en orfebrería visigoda, conocerán el tesoro visigodo de Guarrazar, que se conserva fragmentado entre el Arqueológico de Madrid y el del Museo de las Termas de Cluny, en París. Bueno, una de las gemas, bien, lo dicen los gemólogos, lo leí y casi me caigo ya de la silla, procede de Sri Lanka. Mamma mía, Dios mío, ¿cómo está llegando a Toledo eso? Ya. Bueno, pues esto nos da la dimensión de nuestra Edad Media hispana. Finisterres, el último rincón del mundo, ¿no? Donde los carolingios decía que se acababa el mundo, pero están llegando modelos para el románico muy potentes y circulación de piezas sin parangón. Nosotros tenemos todos los tesoros monásticos llenos de cristales fatimíes, sedas de Bagdad. Se ha hecho un estudio, Teres Martin, una investigadora del CSIC, ha hecho un estudio sobre el tesoro de San Isidoro, ha extraído algunos fragmentitos, hilos, para ver los materiales y cómo están tintados, y saben que algunas de estas sedas proceden de Próximo Oriente. La pieza esa noruega también, ¿no? Que tienen de diente de no sé qué animal. Ah, sí, le llaman el idolillo vikingo. Sí, ese. Porque no saben dónde ubicarlo, no saben ni cómo llegó. Son piezas que se van acumulando en los tesoros durante décadas, en los tesoros de las familias reales, porque a veces son los propios monarcas los que los donan a los altares de los monasterios, y entonces se acumulan durante décadas y no se sabe la procedencia, claro. Se ha perdido cualquier documentación, pero bueno, que se viajan las piezas, viajan los libros, viajan los pergaminos, viaja todo. Viajaban, ¿eh? No solo ahora, ¿eh? No nos inventamos nada, ¿no? Pero aquí hay una pregunta más. Hola, yo quería preguntarte nada más una cosa. Que estaban pintadas por dentro, lo sabemos, y no es que nos gusten más sin pintura, es que no hay otra cosa, es lo que tenemos. Pero yo quería preguntarte si también por fuera estaban pintadas o si algún detalle, yo no te digo todas las paredes, pero igual los pórticos, los capiteles. Sí, sí. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Sí, absolutamente. Pintadas por fuera. Pongo el caso de León porque lo conozco mejor. Hay restos en la Puerta del Perdón, donde las inscripciones estaban remarcadas con colores oscuros y a veces incluso una especie de pasta vítrea negra brillante que se incrustaba en la inscripción para darle mayor realce. Hay restos de colores ocres en los textiles que nos hacen pensar que tienen bastante conexión con los ocres y tierras que se están utilizando. Y aquí, si se fijan en esta imagen, todo el zócalo ha perdido el ciclo, no hay nada. Hay fragmentos que no permiten ver lo que era, pero estaba totalmente decorado. Y es más, los que conozcan San Isidoro sí saben que si salen por este lateral hay un pórtico. Todo el muro del pórtico adosado que ya da al exterior aún conserva pequeños fragmentos de cenefas, pero que también se han perdido. El ciclo, las iglesias estaban pintadas al exterior.
creo que también el grupo Ars Picta, Milagros Guardia, la profesora que he mencionado, ha documentado varios casos en el Pirineo. Y luego, bueno, también en áreas europeas de épocas ya más tardías se conservan ciclos más extensos fuera de las iglesias. Pero en el caso español no conozco ningún tema, ninguna escena compleja fuera, precisamente por la intemperie, claro. En la Pierre Pont Morgan Library de Nueva York, ¿se pueden ver estos beatos o no? No. Es que casualmente hay un facsímil de un beato de un monasterio de al lado de mi pueblo. ¿Y cuál es? San Andrés de Fallo, el beato del abad Banzo. Sí, claro, claro. Es un facsímil, ¿eh? No es... Sí, sí, sí. Y si no se puede ver eso, que lo ven los investigadores Sí, solo. sí, sí. Los investigadores. Tienen que solicitar un permiso y explicar qué quieren ver. Por ejemplo, no sé si... Bueno, ya estamos aquí contando la vida. Pero el otro día, para mí fue un día muy feliz, porque hay un manuscrito, se llama la Biblia de Danila o la Biblia de Cava de Tirreni. Cava de Tirreni es una localidad de la costiera amalfitana, cerca de Salerno. Hice una estancia de investigación durante meses allí y la profesora de medieval solicitó al archivo del monasterio de Cava de Tirreni que nos dejase ver en directo la Biblia de Danila. Y nos dejaron. Fuimos para allá, a la biblioteca, que es una joya, sacaron la Biblia de Danila. La Biblia de Danila es una Biblia pintada en el reino de Asturias. Un códice único, porque tenemos muy pocos códices de ese momento. Tenía unos colores púrpura y azules impresionantes, que no tienen nada que ver con las imágenes. Claro, pero tiene que ser investigaciones, porque tenerlos expuestos o abiertos degradaría el códice. Incluso los códices que están expuestos, por ejemplo, la Biblia con la que terminaba del 960 de San Isidoro de León, está cerrada y guardada porque son piezas muy sensibles y no acabarían perdiéndose. Todos los manuscritos hoy están digitalizados, la mayor parte de ellos, incluida la Biblia de la Cava de Tirreni, y solo se permite el acceso directo cuando se trata de investigaciones. Es que, bueno, de alguna manera hay que intentar preservarlos porque son muy sensibles. Pero los facsímiles que se hacen y las digitalizaciones están muy bien, ¿eh? Es ver la reliquia, ¿no? La pieza ya, como bueno, una reliquia. Sí, hay una cosa tocarlo, casi de fetichismo, ¿no? Sí, el fetichismo de lo original, ¿no? Sí, de la sí. pieza original. ¿Hay alguna pregunta más? Mira, sí. Sí. La última, sí. A ver, sí. Bueno, primero, súper enhorabuena. Gracias. A mí me ha dejado un nubilado. Bueno. Bueno, es que las obras son maravillosas. Es una pena. ¿Todas estas maravillas se cortan al final del románico o siguen también con lo gótico? ¿Cuál es el perdón? Todo esto, ¿no? El que todo esté pintado. ¿La pintura? Sí. No, esto sigue... Sí, no, sí, yo no, o sea, esto lo veo, ¿no? No sé, en Boy y tal, pero de gótico, por ejemplo, no encuentro nada especial, ¿no? Mire, voy a poner otro caso que conozco un poco, la Catedral de León, no todo el mundo la ha visto, es un edificio que se empieza a construir en torno al año 1250. Bueno, la Catedral de León, sabemos que para decorarla se llama a un pintor que en las fuentes aparece mencionado como Nicolás Francés. Este Nicolás Francés es un pintor ya del gótico, además del siglo XV. Se conserva un documento en la Catedral de León donde se dice que este tal Nicolás que ha venido a pintar a León vaya a la Catedral de Salamanca a ver el ábside pintado por los hermanos Delli para que pueda copiar o inspirarse o enterarse de lo que estaban haciendo. Y cuando regresa a León ejecuta muchísimas obras. Una perdida, que es otra de las pérdidas de la Catedral de León. Como saben, la Catedral de León estuvo sin bóvedas durante el siglo XIX, entraba la lluvia.
fue el primer monumento que se declaró monumento nacional en España, precisamente para que no se perdiese. Bueno, Nicolás Francés pintó, dice el documento, un juicio final extraordinario a los pies el muro que cierra la nave occidental, y se perdió. Es decir, toda la arquitectura gótica estaba igualmente pintada. Muy bien, pues yo creo que ya está, ¿no? Ya, si no, vamos a estar una hora más aquí. Pues nada, ya solo me queda agradeceros la presencia una vez más en esta conferencia. Agradecer también, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy que nos ha deleitado con tantos colores y con tantas cosas tan buenas. Espero que nos haya abierto los ojos, que de eso se trataba. Y os emplazo a la última de las conferencias de este ciclo, que va a ser el próximo 10 de mayo, con Isabel Mellén, que es de sobra conocida, ¿no?, por todos y todas nosotras, y que nos hablará de la fundación de estas iglesias, que es ya el último paso, que solía ser el primero. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Es que ricasco. Gracias.